Me toca en la organización del curso pues hacer una primera introducción básica. Yo he asumido, tal vez me equivoque en algún grado, he asumido que el conocimiento general sobre las técnicas de neuromodulación basada en las técnicas de aplicación de corriente transcraneal, pues no es precisamente el conocimiento al que la audiencia pueda ser experta, de manera que aunque habrá gente que conozca ya cosas, voy a asumir que para poder igualar un poco el conocimiento a partir del que continuar, que se necesita una introducción general y mi idea básicamente, de hecho vais a ver ahora el guión, la idea fundamental es proporcionar una visión general de las técnicas de neuromodulación no invasiva. Eso es muy importante. El término neuromodulación es muy genérico. Hay muchas técnicas diferentes de neuromodulación de las que no vamos a hablar aquí. La farmacología puede ser, de hecho, una técnica, un conjunto de técnicas de neuromodulación. Aquí vamos a hablar de un conjunto de ellas que han evolucionado bastante en los últimos 15, 20 años. Y luego en la segunda parte os muestro directamente la estructura de la presentación. En la segunda parte voy a centrarme fundamentalmente en tratar de demostrar, en ilustrar al menos, qué tipo de efectos a nivel general y sin entrar en grandes detalles, pero qué tipo de efectos las técnicas de neuromodulación de las que nos vamos a ocupar aquí pues pueden afectar a la actividad cerebral, desde luego, y algo también muy importante, no está en el título del curso, pero se asume, ¿no? Tenemos que esperar que no nos quedemos solamente en cambiar la actividad cerebral, sino que eso se refleje en el comportamiento, porque si cambiáramos la actividad cerebral y eso no se reflejara a nivel de rendimiento o de comportamiento, pues tampoco nos servirían en demasía, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar tratando de contextualizar el uso de las técnicas de neuromodulación, ¿de acuerdo? Con una pregunta inicial, antes de poder llegar al final de la jornada a responder a la pregunta que da título al curso, ¿no? ¿Se puede mejorar la actividad cerebral? Bueno, pues antes habría que preguntarse si se puede cambiar la actividad cerebral. Tal vez se pueda cambiar, pero no siempre mejora. A veces también puede empeorarse, ¿eh? ¿Y en qué contexto surge esa posibilidad? Y aprovecharé para dar esa visión general de las técnicas de las que nos vamos a ocupar para que todo el mundo tenga un conocimiento mínimo que permita entender cosas que vamos a pasar a continuación. Y como digo, de forma relativamente breve, no quiero alargarme mucho, ni quiero sobrecargar a nadie con datos, ¿vale? Es verdad que he seleccionado resultados de investigación que creo que son muy representativos del tipo de efectos que se pueden encontrar. Voy a hablar un poco de la TMS, de la estimulación transcraneal basada en campos electromagnéticos, pero voy a hablar poco de eso porque Alejandro se centrará mucho más en la charla posterior y yo me voy a ocupar fundamentalmente de las técnicas basadas en corriente eléctrica, ¿vale? Ya sea a nivel corriente continua o corriente alterna. Y, bueno, pues como toca, evidentemente, haremos alguna reflexión final sobre el asunto que nos aborda, que nos permita llegar hasta el final de la jornada de hoy. Bueno, ya digo que la primera pregunta que yo me haría o yo lanzaría es ¿por qué podríamos querer cambiar la actividad cerebral? ¿Vale? Para mejorarla. Pero ¿por qué podría ser eso importante? Para contextualizar esto, yo creo que a mí me parece muy útil siempre explicar y mencionar la relevancia de las técnicas de neuromodulación en el contexto del tipo de tecnologías que hoy día ya son, es decir, son muy bien conocidas por la gente en general y por los científicos en particular. Todos estamos muy familiarizados con las técnicas de registro de la actividad cerebral. Los últimos 30 años o 25 años han sido un campo de desarrollo absoluto. Nuestro conocimiento sobre el cerebro y su relación con el comportamiento normal o anormal ha crecido exponencialmente y entre otras cosas, no solo, desde luego, pero entre otras cosas a la información que proporcionan las diferentes técnicas de registro de la actividad cerebral, que yo no voy a pararme aquí en ellas, pero que imagino que todos conocéis de sobra, ¿no? Claro, todo esto es muy interesante, nadie va que cada técnica tenga sus ventajas y sus inconvenientes, nadie va a negar la relevancia de aportar conocimiento a partir de este tipo de técnicas que, en definitiva, proporcionan variables dependientes, ¿vale? Como las pueden proporcionar otro tipo de técnicas. ¿Cuál es el problema fundamental que tienen
grosso modo, ¿qué tienen estas técnicas? Pues que al final, en realidad, lo que proporcionan son correlaciones entre diferentes tipos de medidas de la actividad cerebral y el comportamiento. En realidad, la aproximación metodológica que se tiene con el uso esencial de técnicas de registro cerebral es una aproximación correlacional, de covariación entre las medidas de actividad cerebral, sean las que sean, con el comportamiento. En este contexto, dicho esto, creo que se entiende muy bien qué papel tienen, para qué sirven fundamentalmente, cómo se ubican en todo esto las técnicas de neuromodulación. Dejadme que os presente una imagen de un artículo de Polanía y colaboradores que es tremendamente ilustrativa. A ver, las técnicas de neuromodulación en general, ahora os situaré dentro del contexto en el que nos vamos a mover, pero las técnicas de neuromodulación, que incluyen desde la inoculación de drogas, las lesiones, la microestimulación, la optogenética o las técnicas de las que vamos a hablar nosotros aquí son las que están en verde, y no todas, ¿vale? Solamente las que están en verde. Todas estas técnicas, independientemente de cómo funcionen, lo que buscan es esencialmente intervenir directamente sobre la actividad cerebral, con lo cual podríamos ver esto como la otra cara de lo que proporcionan las técnicas de registro de la actividad cerebral. Las técnicas de registro hacen eso, registrar. Aquí podemos manipular directa o indirectamente la actividad cerebral. Ese es el elemento fundamental que hay que tener en cuenta. Como digo, técnicas de neuromodulación hay muchas, algunas son muy antiguas. Bueno, las propias técnicas basadas en la aplicación de energía eléctrica también son muy antiguas, pero han evolucionado en los últimos años mucho, y en el contexto de la neurociencia y de la neurociencia cognitiva específicamente. Pero básicamente se sitúan, si las pudiéramos dividir en términos de dos parámetros, de su resolución temporal y de su resolución espacial, pues podríamos considerar que en general tienen una buena aplicación y tienen una utilidad muy clara, porque no tienen una resolución espacial muy fina, unas más que otras, también es cierto, y tampoco tienen una resolución temporal muy larga ni muy extensa, pero lo suficiente como para poder hacer aportaciones. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, vamos a hablar de lo que en inglés por sus siglas se llama NIPS, por las técnicas de estimulación cerebral no invasiva. ¿Eso qué significa? Significa que no se acomete ningún tipo de intervención en el cráneo, ni en el cerebro, ni en el sistema nervioso de los participantes. Todo se hace desde el exterior y además no tienen efectos secundarios, digamos, graves o importantes a reseñar. Luego, si queréis, podemos hablar de esos efectos secundarios. Pero en general, insisto, estamos hablando de las que están aquí en verde y sobre todo de las que están basadas en la aplicación de energía electromagnética o eléctrica, y de las que voy a hablar enseguida, ¿de acuerdo? Por tanto, yo voy a utilizar el término neuromodulación porque es más corto que todo lo demás, pero cuando estemos hablando de neuromodulación estamos hablando en concreto de las que tenéis aquí y que tienen las características que vamos a comentar a continuación. Bueno, entonces, ¿por qué podríamos querer cambiar la actividad cerebral? Seguro que la primera razón que se ocurre a todos, estoy casi seguro, es, bueno, a veces sabemos que hay condiciones psicológicas, condiciones psiquiátricas, condiciones de diferente tipo, genéticas también, que alteran la actividad cerebral. Con lo cual, pues, si pudiéramos disponer de una forma de cambiar esa actividad de manera que la aproximemos a lo que suele ser normal o normotípico, pues sería especialmente interesante, ¿no? El propio envejecimiento, no hace falta ni siquiera irnos al envejecimiento patológico, el envejecimiento sano, el normal, también implica cambios a nivel estructural y fisiológico a nivel cerebral, que implica cierto tipo de cambios sustanciales en la actividad cerebral. Si pudiéramos intervenir a ese nivel, pues tal vez pudiéramos frenar o amortiguar los efectos del envejecimiento. Si hablamos del envejecimiento patológico, por ejemplo de Alzheimer, pues ya ni os cuento. Pero hay otro conjunto de condiciones psiquiátricas, por ejemplo, y otras muchas que también podrían requerir pensar en la posibilidad de intervenir a ese nivel. En gran medida lo que vamos a escuchar todos con la charla de Alejandro tiene que ver precisamente con esta cuestión. En mi charla vais a ver que está entremezclada diferentes cosas de las que voy a mencionar ahora. También podría ser interesante cambiar. Fijaros que todavía no estoy hablando de mejorar. Aquí sí puedo hablar de mejorar, pero no siempre el cambio implica necesariamente la mejora en el sentido estricto, ¿vale?
Pero también podríamos estar interesados en mejorar o en cambiar la actividad cerebral incluso cuando no hay un funcionamiento aberrante del sistema del cerebro, del sistema nervioso en general, ¿vale? Por ejemplo, hay lesiones en extremidades, lesiones motoras, que no implican directamente una anomalía a nivel cerebral, pero que conllevan, si la lesión en la extremidad es bastante prolongada, pueden llevar cambios en la organización cerebral que controla esa extremidad, que se podrían ayudar cuando se rehabilita a la persona implicada y se mejora no solamente el movimiento de la extremidad, sino también la actividad de la corteza motora que controla esa extremidad. O un caso todavía más paradigmático de esta segunda situación sería pues algo que se ha puesto muy de moda en los últimos años y que podríamos discutir largo y tendido, que tiene que ver, por ejemplo, con intentar mejorar el rendimiento de personas sanas, que no les pasa absolutamente nada, por ejemplo, que puedan ser deportistas. Hay una alta utilización, discutible a muchos niveles, tal vez sea un tema de debate para después, sobre todo de la TDCS, de la estimulación transcraneal por corriente continua en deportistas de élite para mejorar funciones ejecutivas, fuerza muscular, recuperación, etcétera, etcétera. Esas personas no tienen un funcionamiento anormal a nivel cerebral, pero se intenta, otra cosa es que se consiga, mejorar su rendimiento cambiando su actividad cerebral. Y por supuesto, el intento de cambiar, a veces mejorando y a veces no, la actividad cerebral puede tener una razón mucho más básica, ¿no? En neurociencia cognitiva se intenta responder a preguntas relacionadas sobre la relación entre el funcionamiento cerebral y el comportamiento, y en este sentido las técnicas de neuromodulación pues son muy útiles. De hecho, mi trabajo en relación con las técnicas de neuromodulación cae un poco más en este apartado. En principio no os voy a contar mucho sobre esto, voy a contar aspectos más relacionados con todo, aunque si me da tiempo sí me gustaría contaros algunos de los experimentos que hemos hecho en mi laboratorio y que permiten responder a preguntas de ese tipo, al menos para ilustrar ese tipo de aplicación. Bueno, a ver, vamos a pasar a esa descripción general de las técnicas de neuromodulación para aclarar algunas cosas y también para tal vez desterrar algunas creencias erróneas sobre ellas. Voy a empezar hablando muy poco, insisto, de la TMS. La TMS es la técnica por excelencia que usa energía electromagnética, ¿vale?, para inducir corrientes eléctricas. Es ampliamente utilizada, aunque su dispositivo y su utilización si queréis, más compleja, más cara a veces, o casi siempre más cara que la utilización de técnicas basadas en corriente eléctrica. Es muy utilizada en ámbitos clínicos, también en neurociencia cognitiva, y básicamente consiste, yéndome al grano, en básicamente un dispositivo, un estimulador de gran tamaño. Si lo comparamos con los de estimulación eléctrica, son de gran tamaño, que terminan en una bobina directamente. Es decir, ya sabéis cómo funciona una bobina. Si se deja pasar una corriente, pues genera un campo electromagnético que, aquí veis, que puede inducir un campo eléctrico de alta intensidad relativa al sistema al que lo recibe, que tiene efectos bastante claros, ¿vale? Hay efectos bastante potentes ahí. Bien, una cosa muy importante para evitar confusiones es que la TMS tiene una característica por su forma de funcionamiento que no tiene hasta ahora ninguna técnica basada en corriente eléctrica, sea por continua o alterna, ¿vale? La TMS tiene la capacidad de generar potenciales de acción, es decir, puede hacer por sí sola disparar a las neuronas, es decir, actúa a nivel supraumbral, con lo cual cuando se descarga un pulso o varios de la bobina, eso puede generar directamente potenciales de acción y hacer a la neurona funcionar de distintas maneras, dependiendo de cómo se utilicen los parámetros que gobiernan la bobina. Esto de poder provocar directamente disparos neuronales, insisto, no se produce en ninguna otra técnica. Así que si lo que queremos, si el objetivo es ese, solo podemos utilizar técnicas derivadas de la TMS. Los efectos de la TMS se pueden medir de diferentes maneras. Alejandro hablará más sobre esto, pero aquí tenéis un ejemplo de cómo se puede poner la bobina sobre la corteza motora. En este caso, se pueden medir sus efectos directamente registrando actividad, por ejemplo, de potenciales evocados, ¿vale? Los diferentes componentes de la señal se van a ver afectados a nivel cortical. Se puede hacer un registro de las vías descendentes, pero sobre todo se utiliza mucho
el registro, porque directamente el coil, la bobina, puede afectar, y de hecho afecta, cuando se aplica en diferentes o en sitios muy concretos de la corteza motora, puede afectar a la señal eléctrica que se deriva de los músculos, de hecho. Esto se puede medir con bastante fineza. De hecho, la TMS o una modalidad de protocolo de la TMS se utiliza, aunque podéis pensar que esto es contradictorio, se utiliza para medir, aunque se puede intervenir directamente sobre la corteza cerebral, directamente se utiliza también para medir los efectos de otro tipo de técnicas o ella misma sobre la excitabilidad cortical, para saber cómo cambia el umbral de disparo de las neuronas, midiendo directamente la señal eléctrica que se provoca sobre los músculos implicados en el movimiento que sea. Es muy fácil ver, si alguien no lo ha visto, hay vídeos, yo no he querido añadir mucha información aquí, pero es fácil ver cómo con la TMS se puede, si se da en el lugar acertado, se puede generar el movimiento de un dedo, por ejemplo, de una persona. Y si ese dedo no se mueve, se puede medir su efecto directamente a través de los potenciales motores que, como digo, se registran directamente de la actividad eléctrica del músculo. Bueno, hay diferentes protocolos, insisto, no me voy a parar aquí, quiero pasar a la eléctrica directamente. Hay algunos protocolos de TMS que se basan en pulsos únicos. ¡Pum! Suena así directamente. Bueno, suena mucho más desagradable en realidad. No sé si, Alejandro, ¿tiene algún vídeo sobre eso, alguna imagen? A diferencia también de lo que sucede con la estimulación eléctrica, la TMS, la electromagnética, genera unos pulsos que se oyen. De hecho, eso tiene consecuencias también. Hay mucha discusión sobre cómo conseguir los efectos o cómo comparar los efectos de la estimulación real a través del placebo, porque claro, engañar a los sujetos sobre si están siendo estimulados o no con la TMS a veces resulta un poco más complicado, pero en fin, se puede hacer. Entonces hay protocolos que solamente usan pulsos únicos, a veces se utilizan pulsos pareados, que se llaman, para evaluar, por ejemplo, aspectos de conectividad local, para evaluar neurotransmisión. En fin, hay diferentes usos de ese tipo de protocolos. Y luego los más utilizados en general, en el ámbito clínico y también en el ámbito más básico, proceden de protocolos que lo que implica son trenes o conjuntos de pulsos de TMS, ¿vale? Hay diferentes protocolos, no me voy a parar aquí, de alta o baja frecuencia, dependiendo por la cantidad de la cantidad de pulsos por unidad de tiempo, con efectos excitatorios e inhibitorios, dependiendo de varios parámetros más. Y luego hay una subcategoría de la TMS repetitiva que se centra en rangos de frecuencia teta, y que se llama Theta Burst Stimulation y que también tiene distintos protocolos y que puede generar efectos diferentes. Pero en todos los casos, y con esto ya lo dejo, lo de la TMS, en todos los casos el uso de la TMS implica la aplicación de pulsos electromagnéticos que generan corrientes eléctricas que se pueden transferir a la corteza cerebral y generar directamente potenciales de acción con diferentes consecuencias, ¿vale? Yo, cuando pase a hablar de los efectos, solo os voy a contar un estudio relacionado con TMS para dejar espacio a Alejandro y veréis cómo los efectos de la TMS pueden ser bastante potentes y robustos desde el punto de vista de la actividad neural y desde el punto de vista de la actividad comportamental. Bueno, respecto... Estaría bien que me hiciera caso. Bueno, no sé qué pasa aquí. No responde nada en absoluto. Ahora sí, pero no estoy seguro que... Si quieres un vídeo detrás te voy a pasar una vez. Pues sí, por favor, porque esto debe de perder pilas o no sé exactamente. Bueno, pues sí, por favor, pasa... Sí, lo voy avisando. En principio, pasa directamente. Bueno, ahí, perfecto. ¿Otra más, por favor? Perfecto. Cuando hablamos de las técnicas de estimulación eléctrica, estamos hablando de algo muy diferente, que puede parecer similar a la TMS, pero que es diferente a diferentes niveles. Desde el punto de vista de los dispositivos, son bastante más modestos, son más baratos, y además lo que hacen es generar campos eléctricos, pero no basados en campos electromagnéticos, con lo cual cambian muchos parámetros y cambian muchos aspectos del protocolo en general y de sus efectos hasta cierto punto, ¿vale? En general, las técnicas de estimulación eléctrica, sean por corriente directa
como por corriente alterna suelen oscilar, bueno, suelen implicar intensidades de corriente minúsculas. Vuestro móvil tiene más intensidad, genera más intensidad de campo eléctrico que estos aparatos, ¿vale? Pero se mueven, en TDCS nos solemos mover entre 1, 2, 3 miliamperios. En clínica se incrementa un poco más. Es muy importante valorar aquí el tamaño del electrodo, porque lo que puede afectar directamente a las sensaciones de los participantes es la densidad de corriente, que es un parámetro que surge evidentemente considerando la intensidad y la superficie del electrodo. Y algo muy importante en lo que quiero insistir, antes decía, la TMS es la única técnica que permite directamente generar potenciales de acción. Las técnicas de estimulación eléctrica lo que consiguen fundamentalmente, al menos durante el momento en el que se está generando la estimulación, son cambios en la excitabilidad de las membranas. Eso significa que, en resumen, que hace a las neuronas más o menos vulnerables o más o menos reactivas a la respuesta espontánea que pueda generar, ya sea por estímulo interno o por estímulo externo. Pero las técnicas de estimulación eléctrica nunca generan por sí solas potenciales de acción. No se puede generar un movimiento, porque la corriente es tan pequeña que, claro, si la subiéramos mucho, podríamos conseguir eso. Pero ¿qué problema habría con la corriente eléctrica si subimos muchísimo la intensidad? ¿A alguien se le ocurre? Tenemos un electrodo pegado al cráneo. Fijaros que con la TMS no se pega nada al cráneo, en realidad se queda a una distancia muy cercana. Con los electrodos aquí sí que se toca directamente la piel y el cuero cabelludo. ¿Qué pasaría si subimos lo suficiente esta intensidad como para generar potenciales de acción? ¿Qué pasaría antes de eso? Que quemaríamos la piel del individuo. Quemaríamos la piel del individuo. Por supuesto, los protocolos de seguridad, para que nadie se asuste, están infinitamente por debajo de ese umbral. Tanto es así que la mayor parte de los participantes no sienten nada o sienten un cosquilleo. A veces se puede enrojecer un poco la piel, pero jamás se pasa de umbrales que puedan ser dolorosos ni tengan efectos nocivos a ese nivel. ¿De acuerdo? Pero sí es verdad, y esa es una de las mayores utilidades de las técnicas de estimulación eléctrica, que cambian la excitabilidad de las membranas durante el momento de la estimulación y luego pueden tener efectos a medio y largo plazo que ya tocan mecanismos y aspectos de otro nivel. Por favor, Fernando, pasa. Sí, pasa hasta que te diga y así no te tengo... Vale, aquí tenéis otra más. Perfecto. Aquí tenéis una representación de los tres grandes tipos de estimulación eléctrica que me gustaría resaltar y diferenciar antes de empezar a hablar ya de sus efectos. La técnica más utilizada, sin lugar a dudas, es la TDCS, o la TDCS, o la estimulación transcraneal por corriente continua. Eso significa que hay como poco dos electrodos, puede haber más, pero siempre va a haber un polo positivo y un polo negativo, y donde las intensidades de corriente son, pues eso, dependientes de la polaridad. Esto representaría el caso de la intensidad, ¿no? Cuanto más arriba, más intensidad en el polo positivo, cuanto más hacia abajo, más intensidad en el polo negativo. Siempre implica un cambio a ese nivel. Hay implicados dos polos. Una variante de la estimulación eléctrica es la alterna, la que implica, aquí ya no tiene sentido hablar de polaridad, porque si vemos lo que sucede en ánodo y cátodo, lo que vemos, bueno, ahora hablo de esto que me he saltado directamente a la TACS, la alterna. Directamente lo que sucede es que tanto en cátodo como en ánodo hay un cambio de polaridad, con lo cual ya no tiene sentido, no se habla de ánodo y cátodo, se habla de los electrodos que estén montados a nivel cerebral y cómo hay oscilaciones en los cambios de polaridad. ¿De acuerdo? Me había saltado, por evitar que Fernando estuviera dándole muchas veces la posibilidad de comentaros, que existe una modalidad de TDCS, de directa, que también genera oscilaciones, ¿vale? Es esta que veis aquí. Se parece mucho a esta y se parece mucho a la TACS, pero en realidad es una cosa intermedia porque hay oscilación, pero nunca cambio de polaridad en cada uno de los electrodos. No sé si veis la diferencia aquí, ¿no? Es decir, que hay oscilaciones. Tienen un uso particular, por ejemplo, hay bastantes estudios sobre el uso de la OTDCS, que es la Oscillatory Transcranial Current Stimulation, que lo que hace es generar estas oscilaciones, pero siempre por encima del nivel cero de intensidad. ¿De acuerdo? Por eso es de corriente directa. Y en última instancia hay una modalidad un poco diferente, pero es una variante de la TACS, de la alterna, que lo que hace es generar cambios aleatorios y en un rango de oscilaciones enorme. Sí, por favor, eso es. Puedo tener a Fernando ahí detrás. Muy bien. Sí, pero parece que no ha organizado el curso, si está ahí. Hola.
Bueno, entonces, os decía que es una variante, la estimulación por ruido aleatorio, que es como se llama, es una variante de la TACS, pero en la TACS lo que se suele hacer es generar oscilaciones, siempre normalmente en el rango de la propia actividad eléctrica, la de las oscilaciones espontáneas a nivel cerebral, que suelen ir desde delta hasta gamma, como sabéis. En el caso de la de ruido aleatorio, se generan oscilaciones aleatorias que pueden ir en un rango incluso hasta los casi 700 hercios, con lo cual se oscila enormemente en un rango muy grande. Tiene una utilidad muy específica que no voy a contar porque no siempre se busca necesariamente mejorar la actividad con ellas. Bueno, ¿pueden pasar, por favor? Vale, pues voy a comentar ahora, a partir de ahora, los efectos a nivel cerebral y comportamental, muy poco de TMS y algo más de TDCS y de TACS. ¿De acuerdo? Por favor, Fernando. Vale, bueno, en general, una de las tónicas, uno de los resultados más sistemáticos que se encuentra cuando se mide eso, con las diferentes técnicas de neuromodulación, son efectos a gran escala. Con humanos, como os podéis imaginar, con humanos no se pueden hacer registros intracelulares y demás, con lo cual el nivel microscópico de los efectos con humanos no existe prácticamente. Todo procede fundamentalmente de modelos animales. Cuando hablamos de trabajos con humanos, lo que se persigue fundamentalmente es, bueno, los primeros estudios fundamentalmente centrarse en cambio en el comportamiento, para saber si se puede mejorar el rendimiento en tareas de memoria, de atención, de percepción, y cada vez más acompañado de registros de la actividad cerebral. Antes o después de la estimulación, a veces durante la estimulación, aunque es un poco complicado hacer eso a la vez, se puede hacer, pero yo voy a comentar algunos ejemplos, insisto, bastante ilustrativos. He seleccionado investigaciones, trabajos de investigación que son bastante representativos y que en general tienen una alta calidad para poder demostrar los efectos que quiero comentar. Bueno, este es un trabajo publicado en Science, el único que voy a comentar de TMS, que pone de manifiesto, como decía, algo que suele ser bastante habitual, y es encontrar efectos de la neuromodulación a gran escala, por ejemplo, en términos de conectividad funcional. Como sabéis, la conectividad funcional tiene que ver con el grado de dependencia, de covariación en la actividad de diferentes regiones cerebrales implicadas en una situación, en una condición, en una tarea. Y este estudio es muy interesante porque de forma relativamente sencilla, con mucha elegancia, demuestra cómo se puede estimular una región parietal, en este caso, una zona posterior lateral parietal, que está muy vinculada con el hipocampo. De hecho, muchos estudios con neuroimagen han mostrado cómo la conectividad cerebral relacionada con esa zona tiene una capacidad predictiva enorme del rendimiento de los individuos. Y entonces ellos utilizaron un protocolo de estimulación de TMS repetitivo a través de días. Esto es una constante también que podemos comentar si a alguien le interesa. A veces los protocolos, con una técnica o con otra, pueden implicar una única sesión, con lo cual los efectos son a veces más limitados, o pueden implicar una repetición también en el sentido de varios días, lo cual suele conllevar cambios en términos de plasticidad y demás. Bueno, lo interesante de este estudio, perfecto ahí, Fernando, porque iba a comentar, es que antes de estimular, los investigadores identificaron en el hipocampo y en esta zona parietal, antes de estimular nada, identificaron en los participantes que esas zonas estaban especialmente activadas cuando los participantes realizaban una tarea de memoria asociativa muy simple, aunque en general nos cuesta trabajo hacer, que es la de aprender la relación entre caras y nombres. En este caso eran nombres de otras cosas, no de personas, pero los participantes tenían que aprender eso. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces lo que hicieron fue, pues, primero identificar una zona central del hipocampo que saltaba especialmente, que se activaba especialmente en esa tarea, en los participantes, y también una zona parietal que sucedía lo mismo. Y a través de 7 días registraron, antes de la estimulación, en medio de la estimulación y justo al final, pues conectividad funcional, pasaban por el escáner a los participantes y también medían su rendimiento en la tarea de memoria. Sin pararme muchísimo, quiero que veáis que, primero, lo que encontraron fue que con la estimulación, pero no en el grupo placebo, no en la condición de sham, que es como se suele llamar a la condición placebo aquí, se incrementaba sustancialmente la conectividad entre distintas zonas de la corteza parietal que predicen muy bien el rendimiento en otro tipo de estudios. Y aquí tenéis incluso esa parte roja que tenéis ahí, es justamente la que estimularon.
había un incremento sustancial tras la estimulación en conectividad entre esas zonas parietales y la zona del hipocampo que ellos habían identificado antes de empezar a estimular en los mismos participantes, que se incrementaba sustancialmente, ¿vale? Eso es bastante llamativo al principio. Esto se ha replicado ya bastantes veces, no siempre con el mismo tipo de tareas, pero las ganancias en conectividad funcional son bastante sistemáticas en general. Y si nos vamos al rendimiento, pues lo que ellos observaron de una manera muy potente es que no había ganancias. Desde luego, en línea de base no había diferencias entre unos sujetos y otros, entre los que fueron estimulados y los que no. Ni siquiera había diferencias significativas en mitad de las sesiones, a la mitad de la semana, pero al final el incremento en la capacidad de los participantes para recordar los nombres asociados a las caras era bastante grande. Y súper interesante es que el cambio en conectividad predecía estupendamente el cambio en rendimiento, lo cual ayuda a establecer esas relaciones de actividad cerebral basada en el registro y en la propia modulación con el rendimiento. Y pone de manifiesto algo que va a ser bastante sistemático, insisto, y es la asunción de que en gran medida los efectos a largo plazo de la TMS repetitiva, pero también de la TDCS y la TACS, tienen que ver con mecanismos de potenciación a largo plazo. También se pueden dar mecanismos, también pueden estar implicados mecanismos de depresión a largo plazo, pero en definitiva mecanismos que son los que subyacen a la plasticidad cerebral, al aprendizaje y a la memoria en muchos aspectos distintos de nuestra vida cotidiana. Bueno, dejadme que pase a hablar de la TDCS un poco y de sus efectos, aunque ya preveo que voy a saltarme alguna parte, puedo comentarla si a alguien le interesa de forma más particular. Con la TDCS, también con la TACS, pero con la TDCS particularmente, hay una enorme cantidad de parámetros que tener en cuenta. La polaridad es importante, ¿no? O sea, tenemos como poco 2 electrodos. Puede haber más, esta es la forma convencional de hacer TDCS o TACS con 2 electrodos, uno cátodo y otro ánodo, pero se pueden utilizar montajes que se llaman de alta densidad, que suelen tener más de 4 electrodos o de 3 en realidad. Y pues la polaridad es algo a tener en cuenta y a poder planificar, la intensidad de la corriente, la duración de la estimulación, cuánto tiempo hay que estimular para obtener un efecto, en qué momento se estimula. Antes de hacer la tarea, durante la tarea, ¿cuánto tiempo antes? ¿Cuánto tiempo durante la tarea? En fin, hay un montón de preguntas que son muy importantes. El tipo de montaje, se pueden poner los 2 electrodos sobre el cráneo, a veces conviene no poner los 2 y solo poner uno. En fin, hay un montón de elementos a tener en cuenta y, por supuesto, la propia tarea que está haciendo el individuo es tremendamente importante y determinante a la hora de ver los posibles efectos de la estimulación. Pero quiero resaltar algo muy importante, junto a los propios efectos de la estimulación que dependen de los parámetros que el investigador o el clínico determine, hay un conjunto de efectos que van a modular las consecuencias de la estimulación a nivel neural y a nivel comportamental, que no dependen directamente de cuánta intensidad estimulemos o qué montaje de electrodos utilicemos, que dependen más bien de características del propio individuo. Cada vez hay más razones para darle peso a las diferencias individuales, también en el uso de las técnicas de estimulación, y hay, pues desde factores genéticos o anatómicos, nuestro cerebro se parece mucho. Si nos hicieran un escáner, pues veríamos que nuestros cerebros se parecen mucho, pero no son exactamente iguales. La forma de los giros van a depender de diferentes cosas. Hay factores genéticos que determinan la eficiencia y la efectividad de la estimulación en general. Pero hay incluso cada vez más datos, voy a mostrar algunos de estos, hay cada vez más datos que demuestran que el efecto de la TDCS, por ejemplo, va a depender de cómo está de activo el cerebro antes de empezar a ser estimulado. ¿Cuál es el estado fisiológico? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la excitabilidad de la red implicada antes de empezar a ser estimulado? Y sobre todo también a procesos relacionados con la propia situación de estimulación. ¿Importa lo que está haciendo el sujeto a la hora de ser estimulado para que los efectos sean unos o sean otros? Pues importa en general y bastante, y mucho. Por eso, en la mayor parte de los casos, por lo menos en neurociencia cognitiva, interesa estimular mientras el participante está haciendo una tarea determinada. Pero a veces también conviene, o es relevante, y vaya a ver también, insisto, algún ejemplo de eso, de que incluso estimular en reposo, mientras la persona está tranquila pensando en sus cosas, tiene efectos sistemáticos a nivel cerebral y a nivel comportamental. Pero en general se maximizan los efectos cuando
se estimula a la vez que se está realizando una determinada tarea, algo que maximiza además que lo que está siendo estimulado sea la red cerebral implicada en la tarea que está haciendo el participante. Bueno, la TDCS puede interaccionar a diferentes niveles con diferentes aspectos del funcionamiento neural. No voy a entrar aquí, eso explicaría por qué es tan sensible, si queréis, a modular las respuestas que la propia actividad neural pueda generar con estimulación externa o interna. O sea, eso, ya digo que la mayor parte de estos datos no proceden de investigación con humanos, aunque algunos cada vez más sí, os voy a mostrar algunos de ellos también, pero eso explicaría, ya digo, su potencial como herramienta de modulación neuronal. Bueno, ejemplos de los efectos que la TDCS puede tener a nivel neural y comportamental, os voy a dar algunos de ellos. Tal vez pase más rápidamente por alguno, dependiendo de la hora, ahora pregunto la hora. Antes he mencionado el efecto de la TMS sobre la conectividad funcional. Dejadme que empiece con la TDCS precisamente a ese nivel. Este es un estudio muy reciente, del año 21, donde los investigadores quisieron saber hasta qué punto la estimulación del dorsolateral izquierdo, el dorsolateral izquierdo en neuromodulación es como Rodríguez en los apellidos españoles, está siempre presente. No he hecho el cálculo, pero sin lugar a dudas, el dorsolateral izquierdo, que implica estas dos áreas de Brodmann, es el área más estimulada, sin lugar a dudas. Yo he tratado aquí de representar también a otro tipo de targets, pero sin duda lo es. Y podría explicar por qué en algunos casos, pero en otros no puedo explicar por qué. ¿Vale? O sea, pues a veces se estimula ese y por qué no. ¿Vale? Eso pasa, eso a veces pasa. Bueno, estos investigadores lo hicieron por una razón teórica y práctica muy importante, y es precisamente para saber, bueno, si es el target de tantos estudios y tiene un papel, está claro, en una red de control, la red frontoparietal, muy implicada, pues, por ejemplo, cuando estamos vigilantes haciendo una tarea, concentrados haciendo una tarea, esa red que implica pues al dorsolateral izquierdo, pero también zonas parietales, zonas temporales, en fin, todo un conjunto de sistemas, de sitios corticales que trabajan en equipo, ¿no?, para mantenernos atentos y controlando la situación. Pues ellos quisieron saber si estimular esto generaba cambios en toda la red, si incrementaba la conectividad entre los elementos de esa red, y algo muy importante, si eso era específico de la red, porque también podría pasar que estimulamos aquí y resulta que ahora todas las redes que contienen al dorsolateral izquierdo podría haberse implicadas. A lo mejor la conectividad funcional se incrementa en la red de control, la frontoparietal, pero a lo mejor también otras redes que también implican en otros contextos al dorsolateral también podrían verse implicados, con lo cual eso demostraría nada de especificidad. Bueno, lo que ellos hicieron fue estimular el dorsolateral. Mira, aquí tenéis un ejemplo de un montaje extracefálico. Aquí el ánodo está puesto sobre el dorsolateral izquierdo y el cátodo, no sé si lo veis, pero está puesto en el hombro. Se saca fuera del cráneo. ¿Por qué se saca fuera del cráneo? Pues para que no afecte a la actividad cerebral, los afecte lo menos posible. ¿De acuerdo? A veces eso es pertinente, otras veces menos, pero en muchas ocasiones lo es y funciona bastante bien. En el 95% de los estudios que yo he hecho con TDCS he sacado uno de los electrodos fuera del cráneo y los resultados suelen ser bastante más interesantes, creo yo. Bueno, el caso es que el estudio implica, era un macroestudio, solo se publican parte de los resultados en pero básicamente estimularon, hicieron un escáner en reposo antes y después de la estimulación y estimulaban mientras los sujetos hacían una tarea de vigilancia. Yo creo que todos sabéis lo que es una tarea de vigilancia, pero por si acaso una tarea de vigilancia es una tarea muy sencilla, ¿no?, que no requiere complejidad computacional, digamos, pero requiere que el participante esté muy atento. En este caso, si no recuerdo mal, era una tarea de un reloj que el sujeto tenía que pulsar una tecla cada vez que la manecilla del reloj estuviera en una posición determinada. O sea, complejidad cero, pero exige estar muy concentrado, algo que sabemos que implica a la red frontoparietal, entre otras cosas. Bueno, pues lo que ellos encontraron, y voy al grano, es que, insisto que el dorsolateral izquierdo implica, en términos de áreas de Brodmann, que como sabéis es una clasificación basada en citoarquitectura, en el posicionamiento de los somas, no tanto a nivel funcional, encontraron que la estimulación, mientras los sujetos hacían esa tarea de vigilancia, que supuestamente exige, ¿no?, la actividad de la red frontoparietal, incrementó sustancialmente la actividad del área del dorsolateral más dorsal, ¿vale? El área 9 de Brodmann.
incrementó sustancialmente la conectividad de ese área con el resto de áreas de esa red de forma significativa, pero no del área que estaba justamente debajo y también era estimulada. O sea, el área 46 también era estimulada, sin embargo no hubo, verdad que había un cambio numérico, pero no llegaba a ser significativo. Esto es interesante porque mucha gente critica, que yo creo que no sabe mucho, pero hay mucha gente crítica y dice, bueno, hay críticas de todo tipo para las técnicas de neuromodulación. Pues, por ejemplo, se dice, no, es que no es nada genérica, es que se inyecta la corriente, eso va para todos sitios y eso puede afectar a cualquier cosa. Bueno, eso no es así en realidad, ¿vale? Una cosa es que la corriente pueda llegar se pueda distribuir, se va a distribuir en un sistema como la corteza cerebral, pero otra cosa es que sus efectos sean consecuentes con esa distribución. Va a haber una maximización de la corriente en función de varios parámetros y, entre otras cosas, la propia citoarquitectura. Y de hecho, aunque el electrodo estaba sobre este área, y a pesar de que este área forma parte de la red frontoparietal, pues no había cambio significativo en ese caso. Y la otra pregunta interesante, ¿y estimular el dorso lateral incrementaba también la conectividad funcional de ese área con otra área fuera de la red frontoparietal? No, en absoluto. Solo la red que había estado funcionando durante el momento de la estimulación era la que se veía afectada. Esto es muy importante porque tiene que ver con la resolución funcional que a veces se da como respuesta a las críticas frente a la... Bueno, es que las técnicas de estimulación eléctrica no tienen mucha resolución espacial. Pues sí, no tienen mucha resolución espacial, es verdad, pero eso no significa que la corriente afecte a cualquier cosa y de cualquier manera y todo se ve afectado, y eso no es cierto. Me temo que no es cierto. ¿Me podéis decir, por favor, la hora? Muy bien. ¿Me quedan 20 minutos? Vale. Bueno, voy a comentar, déjame que sobre la marcha decida qué cosas voy a contar y qué cosas no, que creo que son interesantes. Bueno, hemos visto el efecto de la TDCS a gran escala hablando de imágenes de resonancia magnética funcional, pero también se pueden observar los efectos de la TDCS a nivel neural y a nivel comportamental cuando se utilizan otro tipo de tareas, cuando se mide rendimiento directamente. En el estudio anterior no hablamos de rendimiento, y cuando uno se fija en los potenciales evocados, en la actividad eléctrica en EEG asociado a eventos que, bueno, puede ser de utilidad. Tampoco creo que sea la panacea, pero es verdad que es muy útil para muchas cosas, ¿no? Bueno, este es un estudio en el que los investigadores utilizaron una tarea de flancos. No sé si a este nivel imagino que todos conocéis la tarea de flancos, una tarea que exige un alto grado de control cognitivo en alguna de sus condiciones, porque hay que responder a la flecha de en medio, ignorando lo que hay en la periferia, algo que nos llega por la visión periférica y es bastante interferente, ¿no?, con el rendimiento. Con lo cual aquí hay que ignorar, en los ensayos incongruentes hay que ignorar lo que hay a los lados para poder responder a la dirección de la flecha intermedia. Bueno, lo interesante es que estos investigadores estimularon durante 30 minutos durante reposo. Aquí sí que no estaban haciendo nada los sujetos mientras estaban siendo estimulados, pero fueron bastante inteligentes los investigadores aquí y hicieron que los participantes hicieran la tarea de flancos antes de ser estimulados mientras registraban su EEG y podían analizar diferentes componentes de la señal, y también justo después del EEG. Pero justo después de la estimulación hacían exactamente lo mismo, de manera que podían comparar. Bueno, en términos de rendimiento, bueno, el montaje, por si os interesa, para que veáis la diferencia. Aquí había un montaje bicefálico. Bicefálico porque los dos electrodos se colocaban sobre el cráneo, ¿vale? El área de interés era el dorsolateral izquierdo en un caso, derecho como condición de control, eso es interesante, y lo que se llama el electrodo de referencia, que es el que no interesa especialmente para el estudio, pues se colocó en una zona orbitofrontal en el hemisferio contrario, ¿vale? Bueno, ¿esto tuvo algún efecto comportamentalmente? Sí. Solamente el caso del grupo que fue estimulado en el dorsolateral izquierdo mostró un beneficio en términos de tiempo de respuesta cuando tenían que responder a los ensayos incongruentes. Y además era bastante grande, el tamaño del efecto era relativamente grande, ¿de acuerdo? No se encontró eso en las otras dos condiciones, ni en sham, ni en el placebo, ni cuando se estimulaba el dorsolateral derecho. Tengo que decir, por si alguien no lo conoce, que es verdad que hay bastantes estudios de neuroimagen que señalan que es el prefrontal izquierdo el que tiene más relevancia a la hora de resolver el conflicto que se produce en los ensayos incongruentes, con lo cual tiene en principio sentido pensar que sea la estimulación del izquierdo la que genere algo más de beneficio o algún efecto a nivel comportamental al menos. Encontraron una mejora, en este caso fue una mejora en los tiempos de respuesta, y
Y a lo que iba, que me parece que es más interesante también para que veamos que se está modulando la actividad cerebral, cuando ellos compararon los diferentes componentes de la señal eléctrica asociada a los ensayos incongruentes, se fijaron en dos componentes, el N200 y el P300, que se suelen asociar con la resolución del conflicto, con el hecho de voy a pasar olímpicamente de lo que estoy viendo por la periferia porque a lo que tengo que responder es a la flecha de en medio. Lo que encontraron, no sé si lo veis bien por el contraste, pero en verde, en todos los casos en verde está la señal en el pre, en la condición pre, antes de la estimulación, y en azul lo que sucede después, en la tarea de flancos después de la estimulación. Solamente en el grupo de estimulación izquierdo había un cambio sustancial significativo únicamente en relación a los dos componentes que están más asociados con resolver el conflicto. En ninguno de los otros dos casos había ninguna diferencia a ese nivel. Y es interesante que los cambios asociados en esos componentes predecían los cambios en tiempo de respuesta, en el beneficio que había encontrado antes. Esto es interesante. También es interesante que cuando se comparaban la distribución topográfica de esa señal de esos dos componentes a través de los grupos, pues para empezar había una clara lateralización. Cuando se estimulaba el izquierdo, lo que más cambiaba era el cambio en topografía en el hemisferio izquierdo. En el derecho, y a pesar de que no había cambio ahí, pues había ciertos cambios, sobre todo en N200, pero también se ve aquí una señal mucho más intensa en el caso del derecho, aunque no había efectos ni en componentes como tales, ni en amplitud, ni en rendimiento, y en el SHAM el patrón era bastante diferente. Y también interesante porque tiene que ver con lo que os decía antes de, ojo, porque la estimulación, sea la que sea, no cae en el vacío. O sea, no se trata de voy a inyectar aquí una corriente que algo hará. Dependiendo del sistema que recibe y cómo está el estado, qué está haciendo y cómo es el estado de ese sistema, la corriente que yo inyecto va a tener un efecto u otro. En este caso, lo que ellos encontraron es que el efecto modulador de la TDCS sobre los dos componentes que he mencionado dependían de cómo eran esos componentes, de la amplitud que tenían esos componentes en la condición pre. De manera que cuanto mayor era el componente P300 en la línea de base, menos crecía con la TDCS, y cuanto más pequeño era el N200 en línea de base, menos decrecía después de la TDCS. O sea que hay un efecto dependiente de cómo está precisamente la excitabilidad del sistema antes de empezar a ser estimulado. Los efectos dependientes del estado se pueden ver a diferentes escalas. No me voy a parar con detenimiento en este estudio, es un estudio sobre formación de memorias que estimuló una zona muy similar al que comenté al principio sobre TMS, y que me interesa especialmente, bueno, obtuvieron un resultado, un beneficio comportamental en una tarea de memoria episódica, no es muy grande, pero es verdad que es significativo. Pero me interesa especialmente el estudio porque está bien diseñado, porque ellos realizaron una resonancia magnética funcional en estado de reposo solamente una vez, antes de que los sujetos pasaran por la estimulación. De manera que tenían una medida de la conectividad funcional entre los dos sites que le interesaban especialmente y que coinciden con el estudio de TMS que comenté al principio. Esa conectividad sistemática, predictora de rendimiento en tareas de formación y recuperación de memoria episódica, que tiene que ver básicamente con el giro angular, esta parte posterior sobre la parte posterior del lóbulo temporal que coincide con el parietal, y parte del hipocampo, sobre todo el ipsilateral. ¿De acuerdo? Ellos obtuvieron, esto no tiene nada que ver con la estimulación, pero es importante, obtuvieron que, ya se sabía, pero lo confirmaron, había una correlación entre la conectividad funcional de los sujetos y su rendimiento en memoria en una tarea en línea de base. Bien, hasta ahí nada nuevo. O sea, que lo que vienen a decir es que cuanto mejor conectividad presenta el giro angular con el hipocampo, mejor lo hacen los sujetos en una tarea en línea de base. Bien, hasta ahí nada nuevo. Lo interesante es que cuando compararon las ganancias entre la condición activa de estimulación y el sham y el placebo en los mismos sujetos, porque eran los mismos participantes que hacían las dos cosas, cuando compararon la ganancia con la TDCS en función de la conectividad, lo que encontraron es lo que se llama un efecto de magnificación, ¿no? Que aquellos sujetos que tenían mejor estado, antes de empezar el experimento, mejor estado de conectividad entre el giro angular y el hipocampo izquierdo, pues mostraban mayores ganancias. Eso significa, de alguna manera, que el efecto de la TDCS estaba siendo utilizado o siendo magnificado básicamente en aquellos sujetos donde la conectividad era precisamente mejor. ¿De acuerdo? Había un efecto de magnificación. Bueno, como no me queda mucho tiempo, dejadme que, casi como en relación con la TDCS, sea el último que cuente, porque es, creo que lo más relevante.
que se acaba de empezar a vislumbrar, ¿no? Este es un estudio de mayo de este año, es decir, hace menos de 2 meses que salió publicado, de un grupo tremendamente interesante en los trabajos que realiza y que básicamente combinaron algo muy interesante que convendría que supiera, y si no lo sabéis ya, y es la posibilidad de unir la estimulación, sobre todo la TDCS y la TACS, con entrenamiento cognitivo, ¿vale? La TDCS y la TACS se ven generalmente como herramientas especialmente útiles por su capacidad para modular a largo plazo la excitabilidad y la implicación de mecanismos de potenciación a largo plazo como maximizadores, si queréis, del efecto del entrenamiento. Entonces, me interesa este estudio no por lo que va a suceder en rendimiento, que también, no por lo que puede suceder a efectos de conectividad cerebral, porque ya lo hemos visto, sino porque este estudio demuestra que aplicar un entrenamiento cognitivo en memoria de trabajo, en working memory, junto con TDCS durante 9 sesiones, a lo largo de 3 semanas, cambiaba la microestructura, cambiaba la integridad de sustancia blanca y de sustancia gris en los participantes del grupo de estimulación activa, que no sucedía en el grupo placebo. Es decir, es de los primeros estudios, si no el primero, que claramente pone de manifiesto que una estimulación prolongada en el tiempo, al menos con TDCS y combinada con un entrenamiento, puede cambiar la integridad, puede cambiar la estructura directamente de los tractos, de los axones, y de los somas, y de los cuerpos celulares hasta cierto punto. Y esto significa algo tremendamente nuevo. Esto ya es un paso adelante muy importante. Bueno, dejadme que os lo comente brevemente. Los efectos comportamentales que tuvieron no son para tirar cohetes, es decir, eso. También creo que no eligieron las mejores tareas de transferencia para medir los efectos del entrenamiento. Obtuvieron en una tarea de transferencia relativamente parecida a lo que entrenaron los participantes un beneficio. No lo obtuvieron cuando acabó el entrenamiento, pero sí un mes después. Un mes después había un mejor rendimiento en una tarea de transferencia de memoria de trabajo, una NBAC, que desapareció a los 7 meses. O sea que la duración no debía ser muy larga. Pero ya digo que la relevancia de este estudio viene fundamentalmente porque lo que ellos encontraron es que, uno, había un incremento, estimularon el dorsolateral izquierdo para variar. Pero bueno, aquí tiene sentido también estimular el dorsolateral izquierdo porque era una tarea de working memory verbal y su implicación, en fin, es bastante clara. No sé si se ve bien, espero que sí, pero esto en relación con los tractos de sustancia blanca, lo que ellos encontraron es que el grupo de ánodo, las medidas de integridad de sustancia blanca eran significativamente mayores y de hecho se prolongaban, no sé si lo veis aquí. Esto fue donde estimularon ellos. Aquí, esta es la sustancia blanca, es decir, los tractos que salen, que emergen del dorsolateral izquierdo se van incluso hacia atrás, y todo esto era significativo, era mucho más grande esa medida de integridad en el grupo de ánodo respecto al grupo control. Además, se invertía e iba hacia el otro hemisferio, es decir, había un cambio significativo incluso cuando ya hablábamos de los tractos que cruzaban al otro hemisferio y profundizaban hacia atrás. Además, y esto sí que me interesa resaltarlo, esto es muy importante, esos cambios predecían muy bien la mejora que se producía al mes en la NBAC después del entrenamiento. Había una relación entre cuánto cambiaban la integridad de los tractos y cómo debían hacer los sujetos la tarea un mes después del entrenamiento. Como os decía, también observaron cambios bastante específicos debajo del electrodo, para aquellos críticos que digan, no, pero es que la estimulación seguro que como el campo eléctrico va, pues eso afectará hasta los occipitales, eso es una cosa genérica. Lo único que observaron fue que aquí es donde estaba el electrodo y cambió la integridad en las medidas que tenían, no recuerdo cuál utilizaron aquí, pero las medidas de integridad somática que midieron en diferentes puntos observaron que solamente eran los que caían justamente debajo del electrodo y de forma significativa en el grupo de ánodo, que no se producía en el grupo de Shalom, ¿no? Y esto, junto a algo que ya nos sorprenderá, con incremento en conectividad funcional entre el sitio estimulado, que es el izquierdo, el dorsolateral izquierdo, y una zona un poco más dorsal, pero igualmente formando parte de la red frontoparietal, que es la que suele estar implicada fundamentalmente en el rendimiento en tareas de memoria de trabajo. Ya digo, este estudio es especialmente interesante porque pone de manifiesto el efecto que puede tener a nivel estructural
probablemente como consecuencia de los cambios a nivel fisiológico que se producen con la estimulación prolongada. Bueno, me salto algunas cosas, me salto cómo la TDCS puede afectar al equilibrio entre excitación e inhibición. Hay muchos estudios que ponen de manifiesto eso. Si alguien tiene curiosidad, le explico cómo los cambios en concentración de neurotransmisores, sobre todo GABA y glutamato debajo del ánodo y de cátodo, puede alterar las dinámicas, por ejemplo, de formación de sinapsis inhibitorias, puede compensar ese tipo de aspectos. Normalmente el ánodo suele conllevar decrementos en GABA, justamente cuando se analizan los metabolitos que hay justamente debajo del lugar estimulado a nivel prefrontal. Ánodo suele implicar un descenso de GABA y a veces un incremento de glutamato. Y el cátodo suele ser lo contrario, suele incrementar GABA y suele decrementar glutamato. Y eso tiene consecuencias pues, a muchos niveles, ¿no?, que podemos comentar más tarde. ¿Me quedan al menos 10 minutos? Sí. Vale, es que voy a... Bueno, estos son los experimentos que yo, de mi grupo, que iba a comentar, pero no los voy a hacer, aunque creo que son interesantes, pero en fin, prefiero prescindir de ellos, porque yo ya me lo sé, y si alguien tiene curiosidad, pues te cuento. Tiene que ver más con rendimiento y actividad cerebral relacionada con... lo había puesto no porque fuesen de mi grupo, sino lo había puesto porque es un ejemplo de cómo se puede utilizar la TDCS en neurociencia cognitiva para resolver preguntas ¿de verdad esta región dentro de esta red hace esta función? ¿Puede beneficiarse o no el rendimiento en función de eso? Y cubre aspectos como las falsas memorias, el rendimiento en una tarea de creatividad, de pensamiento convergente, que replica conceptualmente lo que hemos obtenido con otros paradigmas. Creo que honestamente es interesante, pero pues prefiero prescindir de lo mío y contaros lo que otros hacen que es de especial interés. Sobre todo, porque lo siguiente que quiero contar, y ya termino, tiene que ver con la TACS. Hemos hablado un poco de TMS, hemos hablado un poco más de TDCS, pero la TACS, la estimulación transcraneal por corriente alterna, supone una herramienta también tremendamente potente. Cada vez está mucho menos utilizada que la TDCS, muchísimo menos, pero cada vez más. Y fundamentalmente porque lo que consigue la TACS es, no solo, pero lo que se puede conseguir con la TACS, que no se puede conseguir directamente ni con la TMS, bueno, con la TMS en algunos casos sí, pero desde luego con la TDCS no, es directamente inducir ritmos, inducir disparos periódicos, bandas de frecuencia concretas en la actividad de regiones y de redes cerebrales. Esto que se llama entrainment, ¿no? Hacer entrainment significa sincronizar, incrementar la señal, la amplitud en una banda concreta, en una región dentro de una red concreta. Eso se hace directamente porque lo que haces con la TACS es directamente inducir, generar una corriente a una frecuencia concreta, alfa, beta, delta, gamma, teta, depende de lo que nos interese hacer, ¿no? Bueno, hay muchos estudios. Este es un estudio muy interesante en el que inyectan corriente TACS en la frecuencia alfa para tratar de ver qué efecto tiene eso dependiendo de si los sujetos tienen los ojos cerrados o los ojos abiertos. ¿Y por qué hacen eso? Pues este es otra vez un estudio muy interesante porque tratan de ver el efecto que tiene el estado cerebral sobre los efectos, sobre las consecuencias que tiene la estimulación que se puede ejercer en un momento determinado. Se sabe muy bien que con ojos cerrados, cuando se hace un registro de EEG y los sujetos están con los ojos cerrados, se incrementa la amplitud de la señal alfa, sobre todo a nivel occipital. Algo que no sucede cuando se hace con ojos abiertos. Entonces lo que ellos hacen es comparar a través de experimentos qué sucede. Bueno, primero si realmente se puede conseguir que los ritmos alfa en los sujetos se incremente con la estimulación. Eso se puede hacer, pues demuestran que sí, ahora lo vais a ver, pero que depende de cómo de alta está la amplitud de esa banda de frecuencia en los sujetos. Como con sujetos con los ojos cerrados, directamente en la condición pre, antes de estimular, está el alfa muy alto. Aquí podéis ver, la línea continua es el post, perdón, la línea discontinua es el pre. Veis que aquí están en el grupo TACS, este es el grupo de sham, este es el grupo de estimulación real. En ambos casos, aquí tenéis la frecuencia. Fijaos cómo es bastante específico, el incremento que se produce en la amplitud de la señal es específica, de hecho, de la frecuencia promedio intermedia en el rango de alfa, que es alfa normalmente entre 8 y 12, pues 10, ¿no? Pero aquí, incluso en el pre, ya está muy alto. O sea, es como que la TACS no hace nada, porque los sujetos ya están altos.
En sham exactamente igual. Pero si nos vamos a lo que sucede cuando se hace el registro con los ojos abiertos, donde el nivel de pre alfa ya está muy bajo, ¿veis cómo está aquí alfa en la condición de pre? Está muy bajo. Pero después de la estimulación, ¿qué sucede con alfa? Pues que sube, sobre todo alrededor de 10, sube estrepitosamente y de forma significativa, ¿vale? También sube en el sham, pero claramente no es al mismo nivel. De hecho, sube en la condición de pre y post al mismo nivel. Pero el efecto de la estimulación es clarísimo. Y además aquí la TACS lo que consigue es incrementar la coherencia de la onda alfa que se registra en los individuos. La coherencia es un parámetro, no es igual que la sincronía, pero es un parámetro que mide relativamente la amplitud con la fase de la señal, y lo que ellos encontraron es que el efecto de la TACS aquí, con ojos abiertos, dependía de cuánta coherencia mostraban los sujetos antes de ser estimulados. Cuanta menos coherencia mostraban, mayor coherencia ganaban después de la TACS. Es decir, que la aplicación de la estimulación conseguía no solamente incrementar la amplitud, ¿no?, el power de la señal en la frecuencia alfa, sino que además conseguía que la coherencia, la consistencia de los diferentes electrodos midiendo esa banda fuese mayor, lo cual es tremendamente interesante. Y es también interesante que en la condición post, cuando ellos miden los efectos de la estimulación con EEG, lo hacen durante 30 minutos. Eso es muy interesante, bueno, permite al menos ver qué sucede durante esos 30 minutos con ese incremento de la señal. Fijaros cómo con ojos cerrados, pues la línea roja es la estimulación y la línea roja y la azul sham, pues no hay diferencia en todo ese tiempo, pero que con ojos abiertos se mantiene el cambio de forma sustancial a lo largo de los 30 minutos, lo cual supone que ese efecto es duradero. De hecho, para que tengáis una idea, os diré que en general, puede haber variaciones, pero en general los efectos de la TDCS y de la TACS con una única sesión pueden durar al menos entre 60 y 90 minutos, ¿vale? O sea que se pueden obtener medidas del efecto de la TDCS a nivel neural, dependiendo del parámetro que nos interese, hasta incluso 1 hora y media después de la estimulación. La razón de por qué se incrementa la señal básicamente tiene que ver con cómo se consigue que diferentes neuronas, estas son neuronas disparando a diferentes momentos antes de la estimulación, lo cual da una señal de amplitud cuando sumamos todos los vectores de su fase muy pequeñita. Cuando se estimula a una determinada frecuencia, por ejemplo alfa, lo que conseguimos es que todas las neuronas no vayan exactamente iguales disparando, pero lo hagan en un rango temporal mucho más cercano. Estamos incrementando su sincronía de disparo, con lo cual cuando sumamos los vectores se incrementa sustancialmente la amplitud. Por eso cuando se busca entrainment, cuando se busca esa sincronización, ese incremento en amplitud de la señal, lo que se obtiene es pues una mayor amplitud, un mayor power, precisamente porque lo que se consigue es que la periodicidad del ritmo de disparo neuronal en conjunto de neuronas sea mucho más sincronizado, sea mucho más consistente entre sí. Bueno, se han disparado los estudios estos son metaanálisis abordando con población sana, con jóvenes sanos, eso tengo que decirlo. Una enorme cantidad de trabajo, sobre todo en los últimos 5 años, con TACS, en dominios muy diferentes: función ejecutiva, memoria a largo plazo, working memory, vigilancia, percepción. Hay toda una amalgama con efectos relativamente potentes, bajo algunas condiciones más que con otras. En fin, de esto podemos hablar, si a alguien le interesa le puedo contar un poco más con detalle. Y en los últimos años, casi que en los últimos meses y lo que queda por venir, hay un interés, con esto ya voy a acabar, hay un interés enorme en poder utilizar TACS, también TDCS, pero eso es menos novedoso casi, pero poder utilizar TACS para modular, para cambiar, para mejorar la actividad aberrante en términos de oscilaciones y de comunicación entre diferentes bandas de frecuencia que se ven alteradas, por ejemplo, con el envejecimiento sano y sobre todo con demencias, por ejemplo, las tipo Alzheimer, que implican cambio a diferentes niveles. Hay cambio en alfa, hay cambio en la interacción entre teta y gamma, muchos aspectos de ese tipo se ven afectados. Con lo cual, os diré que hay una buena cantidad de proyectos justamente ahora en marcha, tratando de ver los efectos que la intervención por sí sola de estimulación junto con entrenamiento cognitivo puede hasta cierto punto mejorar la actividad cerebral, sobre todo la actividad oscilatoria, de la que depende tanto aspectos cognitivos en personas, por ejemplo, con Alzheimer, ¿no? Esto es todo un conjunto de argumentos para proporcionar sincronización, incremento en sincronización en gamma, por su relevancia con teta a nivel antero-posterior,
Y bueno, hay un estudio que acaba de salir del grupo de Benussi. Albert Benussi es un tipo que tiene una trayectoria estupenda en la aplicación de técnicas de neuromodulación, también en envejecimiento sano y en envejecimiento patológico, y acabo de publicar un estudio en el que, estimulando a nivel cortical el precuneus, ¿no?, en la parte posterior medial, pues consigue en gamma, insisto, en gamma consigue de forma bastante específica incrementar en el grupo de estimulación real precisamente gamma. No solo gamma, también incrementa un poco beta en algunos puntos de la parte temporoparietal, y decrementa teta, algo que precisamente pone en manifiesto el juego entre gamma y teta que parece que se ve afectado en algunos ámbitos en relación con Alzheimer, ¿no? TAX también se ha visto que puede mejorar la neurotransmisión colinérgica, algo que es algo sistemático que sucede también. Hay déficit colinérgico en Alzheimer y la TAX, cuando se mide a nivel motor, por ejemplo, pues incrementa la transmisión colinérgica, tiene efectos. Este mismo estudio demuestra efectos no superpotentes. Es una única sesión de estimulación gamma, es una única sesión, pero sin embargo se observan beneficios en tareas de memoria episódica. Y algo que creo que, para terminar, pone de manifiesto la importancia, antes he mencionado, la importancia del estado del cerebro, de su actividad, de lo que se está haciendo en ese momento, de la conectividad estructural y funcional. En este estudio demuestran que hay otro tipo de factores, sobre todo cuando hablamos de la intervención en poblaciones con ciertas características, que modulan las ganancias que se puedan obtener con la estimulación. De hecho, ellos tienen que hay dos factores que predicen cómo de bien los sujetos ganan con la estimulación. Uno es su puntuación en el Mini-Mental, ¿vale? Aquí también hay un efecto de maximización. Cuanto mejor, o sea, cuanto peor cuanta peor puntuación sacan en el Mini-Mental, en la condición de línea de base, menos se benefician, ¿vale? Y algo también muy interesante es que encontraron un efecto modulador de los portadores de una de las variantes del EPO, es decir, los que tenían la variante Epsilon 4, que es la que mejor predice el deterioro con Alzheimer y el desarrollo de todo lo que implica el Alzheimer, ser portador de esa variante genética hacía mucho menos probable que pudieras obtener ganancias con la TAX. Si no eras portador, entonces todo lo contrario. Lo cual, insisto, esto es muy importante en la investigación básica y sobre todo en la aplicada, porque va a permitir ir diseñando estrategias y pudiendo considerar elementos que van a dar lugar a, con mayor o menor probabilidad, un mejor rendimiento y, en todo caso, un mejor beneficio de la estimulación, ¿vale? Bueno, en fin, yo creo que, aunque no he contado todo lo que quería, pero creo que he contado suficiente como para que podamos pensar, a ver, pueden tener, es decir, quienes dicen que los hay, que es imposible que las técnicas de estimulación puedan afectar al cerebro porque no llega la corriente ahí, tienen razón. Hombre, a ver, también hay gente que piensa que la Tierra es plana, en fin, no vamos a hablar de ellos, ¿no? Pero evidencia del efecto de la neuroestimulación, de la neuromodulación sobre la actividad cerebral y el comportamiento hay aplastante ya. ¿Hay resultados nulos? Muchos, también hay muchos. ¿Por qué? Pues por muchas razones, pero entre otras también os diré que a veces los estudios que uno lee de neuromodulación no son precisamente el ejemplo del mejor diseño experimental, el mejor control de variables, etcétera, etcétera. No digo que eso sea la única causa, pero se necesita, de hecho, la reflexión que quería hacer es que falta mejorar mucho la calidad de muchos estudios que hay también en otro ámbito de la psicología y de la neurociencia, pero en el caso de la neuromodulación especialmente. Pero una cosa que no he podido comentar porque me he saltado la parte que quería contar de los estudios de mi grupo, pero también no quiero terminar la charla, la mía por lo menos, sin decir lo siguiente, es decir, utilizar técnicas de neuromodulación no es igual a obtener mejoras. No es verdad que lo único que podemos conseguir con las técnicas de neuromodulación es mejorar el rendimiento o mejorar la actividad cerebral. No es verdad. Aquí yo he contado pruebas de que eso puede inducir cambios a ese nivel, y hay muchas más, pero también os puedo contar de todo lo contrario. ¿Depende de qué? Depende de varias cosas. Depende de a qué sujeto va destinado. En el caso de la TDCS va a depender de qué tipo de montaje utilicemos, de si estamos utilizando cátodo o ánodo, de la tarea experimental, del proceso concreto que queremos modular. Hay un montón de variables a considerar, pero no me gustaría que hubiera un exceso de optimismo pensando que el uso de técnicas de estimulación es inequívocamente
lleva consigo beneficios. Ahora, ¿se pueden obtener beneficios con ello? Por supuesto que sí, pero hay de todas maneras muchas cosas que cambiar. Ya digo que a nivel metodológico hay muchas cosas que mejorar y convendría mayor replicación a muchos niveles distintos. Bueno, y ya está, creo que con esto os he contado demasiado, me parece bien. No sé si queréis preguntar ahora o dejamos para el café o como queráis. Ahora. Es un curso, por tanto está muy bien que haya debate y que haya discusión y que haya muchas preguntas. Así que es el momento de que nadie se quede con una pregunta y todo el mundo pueda exponer sus curiosidades sobre este asunto. Tenemos un experto y es muy buena oportunidad para poner un café. Javier. ¿Necesito libro? Es posible, sí. Lo digo por los voluntarios. ¿Tiene luz verde? Supongo que sí, sí. Buenas a todas y a todos. Muchísimas gracias por tu charla, me ha encantado, la verdad. Y gracias a los dos por la organización y a la Fundación. Mi pregunta va en relación a los efectos a largo plazo. Has hablado, y repito, y perdóname si me equivoco, que una sola sesión implicaba cambios, sean los que fuere, como a lo largo de 60-90 días, más o menos. No solo, vale. ¿Sabemos algo en relación a que si esa misma sesión, en lugar de darla una vez, la damos en sucesivas sesiones, ya no sé los plazos entre una sesión y otra? La pregunta es, dando esas sesiones o dando sucesivas sesiones en el tiempo, ¿se sabe si pueden conseguir efectos no ya a largo, sino siquiera a medio plazo? Gracias. Bueno, eso, muy buena pregunta. La respuesta es sí. Es decir, bueno, de hecho, estoy seguro que Marco, que ha trabajado fundamentalmente en memoria, va a mostrar seguro parte de sus experimentos son súper interesantes con procedimientos de reactivación en la formación de memoria, que incluso una única sesión puede llevar a efectos un mes después. ¿Vale? O sea que no siempre, cuando he dicho que en general una sesión puede generar efectos temporales de minutos, es en general y es que depende mucho de la tarea que esté implicada, ¿vale? Pero por no pasarme de optimismo, vamos a poner que en general minutos, pero hay ejemplos de que mucho más dependiendo de varias cosas. ¿Pueden conseguirse mejores efectos a largo plazo si en vez de una sesión son varias? Sí. De hecho, la TDCS empezó a utilizarse en el ámbito de la rehabilitación motora, de la corteza motora, por ejemplo. Y los que trabajan en ese ámbito han demostrado muy bien de que la combinación de rehabilitación motora con estimulación en muchas sesiones, cuando lo comparas con condiciones control, pues duran más tiempo. ¿Cuánto de mucho? En ese ámbito no te puedo decir, pero ya hablamos de semanas y de meses, ¿vale? O sea que en ese caso está claro. Y a nivel de entrenamiento cognitivo, pues aquí hay una mezcla de datos, ¿no? Hay algunos estudios que demuestran que la combinación, por ejemplo, de entrenamiento y sesiones de TDCS y de TACS también, pues puede provocar a las 3-4 semanas todavía efectos que no se observan cuando solo hay entrenamiento y no hay estimulación. Y hay otros estudios que no muestran ningún efecto en absoluto de la estimulación. Todavía yo creo que hay que mejorar mucho. Algunos de las reflexiones que yo hacía respecto a las mejoras metodológicas tienen que ver con los estudios que ofrecen ese tipo de medidas más a largo plazo. No solo, pero esas, ¿no? Pero la respuesta es sí, es decir, que yo soy optimista en ese sentido y creo que hay algunos trabajos que ya ponen clarísimamente de manifiesto que sobre todo cuando lo combinas, ¿eh? O sea, la estimulación por sí sola, bueno, en algunos casos también puede funcionar y de hecho funciona a más medio plazo, pero tampoco sabemos, claro, los registros de medio y largo plazo, sobre todo los de largo plazo, no son muy frecuentes, no hay muchos estudios que hagan eso. Tampoco lo hay en estudios de entrenamiento cognitivo sin estimulación. O sea, lo mismo que se aplica a los estudios de entrenamiento se puede aplicar a lo de la estimulación, si quieres multiplicado por 2, pero en cuanto a restricción. Pero en general hay razones para pensar que con sesiones repetidas, con intervalos dependiendo de... A veces hay estudios que lo hacen una vez en semana, otros 2 veces en semana, ¿vale? Pero como ese no es el único parámetro relevante, tampoco quiero insistir en ese como tal. Pero sí, clarísimamente sí. Y de hecho, el estudio que he comentado sobre los cambios en microestructuras, ese yo creo que ya debería de empezar a cambiarnos
complementariedad. Si a nivel de microestructura ellos observan lo que observan tiempo después, bueno, yo no sé si van a hacer un follow-up de eso. Han hecho un follow-up de la parte de rendimiento. Imagino, espero que hagan uno de la parte, no lo sé, no ha salido publicado todavía si lo van a hacer. Pero eso, claro, esos cambios a nivel de microestructura, esos no tienden a ser súper temporales. Eso es probable que se mantenga, sobre todo si sigue habiendo actividad de esos sistemas, ¿no? Con lo cual, yo creo que estamos en el camino de poder afianzar la idea de que la estimulación repetida, combinada en general con otras cosas, pueda prolongar, pueda maximizar y optimizar los efectos de, por ejemplo, del entrenamiento. O sea, no es ninguna locura pensar en eso. Gracias. Vamos a, como hay un momento de discusión al final de las dos ponencias, vamos a dejar ahora tiempo para el café, que tenemos media hora, a las 12:15 volvemos. Y al final de la segunda ponencia tenemos unos 40 minutos para volver a discutir, pensar, preguntas y cosas que queréis discutir. Y lo hacemos después. Volvemos a las 12:15.